buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para cada uno de ustedes. Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes a través de su página Caudal de Vida. Transmitimos de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Ruth Quiñones y pues estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Hoy es martes 3 de junio del 2025. Y continuamos con nuestra serie de restauración familiar, dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder poner en manos de Dios este mes de junio, en el cual vamos a estar orando y platicando acerca de la unidad familiar. Vamos a estar hablando de la restauración familiar. Hermanos, y yo creo que todos necesitamos de Dios en nuestras familias, en nuestros núcleos familiares. Necesitamos que Dios tome el control de todas las cosas, que Dios una los corazones, que Dios quite todo aquello que a veces llega a los hogares, a las familias, ¿verdad? A destruir. Y pedirle al Señor que cada día una más los corazones, que el Señor restaure, que Dios obre milagros, señales, maravillas en nuestros hogares y que podamos ser testigos y que podamos ser testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Este mes de junio vamos a ver victorias en nuestros hogares, en nuestras familias, porque es Dios el que hace la obra, es Dios el que restaura, es Dios el que transforma, es Dios el que cambia los corazones. Sabemos que lo tenemos a Él, y si clamamos a Él, dice la palabra que el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre, y hermanos, el que llama, Dios nos escucha, Él abre esa puerta. Y en este mes de junio vamos a estar intercediendo, orando por nuestras familias. Y pues hoy es el tercer día de este tiempo, de esta serie de restauración familiar. Y el día de hoy vamos a tener nuestra lectura en el versículo que está en el libro de Efesios. Si usted tiene por ahí su Biblia, yo le invito a que abra su Biblia y en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Si ya tiene por ahí su Biblia, puede leerlo junto conmigo, y si no, pues usted me sigue por ahí y yo voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, versículos 2 y 3. Con toda humildad. Bueno, miren, yo se los voy a leer desde el 1, porque es una carta que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y empieza así el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, ya que Pablo escribió esta carta desde la cárcel, por eso dice preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria a Dios. Miren, aquí el apóstol Pablo, un siervo de Dios, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que escuchaba a Dios, que era guiado por el Espíritu Santo, le da este consejo a la iglesia de Cristo y les dice, anden conforme a la vocación a la que han sido llamados. O sea, cada uno de nosotros hemos sido llamados a caminar como cristianos, ¿verdad? Con un ejemplo que dar. Y la recomendación que el apóstol Pablo les hace a la iglesia de Cristo dice, anden con toda humildad. Mire, el ser humilde es algo que es una bendición. Cuando nosotros conocemos personas humildes, qué hermoso. Es como más fácil tratar a las personas humildes, ¿verdad? Cuando usted conoce a una persona humilde, aunque tenga un posgrado o una maestría, lo que sea, una persona humilde, una persona sencilla va a saludar a todos por igual. Va a ser fácil tener comunicación con esa persona, tener una amistad, abrir nuestro corazón y poderle hacerle una pregunta, sabiendo que con humildad y sinceridad esa persona nos va a contestar. La humildad, el Señor nos ayuda a vivir en humildad. De pronto conocemos personas que son lo contrario de humilde, ¿verdad? Lo contrario de humilde es altivez, orgullo, ¿verdad? Y
también existen muchas personas con esas características, ¿verdad? Que son orgullosos, son altivos, son soberbios, pero el Señor nos manda a vivir en humildad. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos poner en una balanza nuestra vida y decir, ¿soy humilde o a veces no lo soy? ¿Estoy siendo soberbio? ¿Estoy siendo altivo? ¿Cómo es mi vida? Cada uno de nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos conforme a nuestras actitudes, a nuestra manera de conducirnos por la vida, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo dice, sean humildes. Cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios y le decimos, Señor, moldea mi carácter. Lo que a ti no te agrade, Señor, te lo entrego. Yo creo que ese es el primer paso, decirle al Señor Jesús que Él nos ayude en nuestras debilidades, porque todos, cada uno de nosotros tenemos un carácter, ¿verdad? Un carácter que tenemos que entregárselo al Señor. No necesariamente que el Señor nos va a cambiar ese carácter, quizás para el propósito que Dios te creó, tú necesitas tener ese carácter. Hay personas que son líderes, ¿verdad? Y que tienen esa capacidad, luego mueven gente y andan acomodando y organizando. Bueno, porque Dios les dio esa cualidad de ser líderes y para el propósito que fueron creados necesitan esa característica de liderazgo, ¿verdad? Y ya lo traemos, ya lo traen las personas, ¿no? Cada quien traemos ese propósito que Dios nos dio y Dios nos dio las herramientas en nuestro carácter, ¿verdad? Pero si nuestro carácter daña a los demás, entonces es necesario decirle, Señor, aquí está mi carácter. Tú fórmalo, dale la forma que tú quieras darle, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos vasos en manos del alfarero, vasos de barro en manos del alfarero, porque Él nos va formando conforme al propósito para el cual hemos sido creados. Y a veces el hecho de que seamos formados, que Dios nos da esa forma, a veces duele, a veces pasamos por procesos en nuestra vida que nos ayudan a forjar un carácter que Cristo quiere en nuestras vidas. Entonces, es hermoso cuando nosotros le rendimos a Dios y le decimos, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser humilde, yo quiero ayudar en mi familia a tener armonía. Yo creo que todos queremos la armonía en nuestras familias. Y le pedimos a Dios nos dé la sabiduría para que nosotros seamos punta de lanza para la restauración de nuestras familias. Y lo primero que tenemos que hacer es rendir nuestra vida a Jesucristo. Porque Él será el que va a perfeccionar nuestro carácter. Él será el que va a quitar aquello que no le agrada de nuestra vida. Y es Cristo el que va sanando heridas, restaurando corazones, dándonos el carácter que Él quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Si nos humillamos delante de Él, si le entregamos nuestra vida, Él nos va a perfeccionar. Mire, muchas veces en las familias nosotros mismos destruimos por actitudes que tenemos, por palabras que decimos y a veces no queremos reconocer que hemos fallado. La humildad nos ayuda a reconocer nuestras fallas, a decir, es verdad, yo también me equivoco. Por ahí dicen que para una pelea se necesitan dos partes, ¿verdad? Que esté uno de un lado, en una esquina del cuadrilátero y del otro cuadrilátero, ¿verdad? Dos personas. Pero si hay una persona sabia, una persona prudente en medio de esa situación, ya no va a haber pelea, porque hay una persona sabia, porque hay una persona prudente, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo para saber callar cuando hay que callar y hablar con sabiduría cuando se tenga que hablar. Y nosotros debemos de dejarle a Dios todas esas situaciones. Cuando usted tenga una situación enfrente que diga, tengo que actuar fuerte o tengo que poner un alto, lo que sea, primero usted ponga en manos de Dios esa situación y pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que le guíe y que no sea yo, sino Dios el que obre en esa situación. Cuando le cedemos a Dios el control de la situación, hay que creer, Dios toma el control y suceden cosas extraordinarias.
cosas sorprendentes. En las manos del alfarero nuestra vida se va transformando e impactando a otros. Qué hermoso eso que nos dices, hermana Astrid. Gloria al Santo de Israel. Qué hermoso. Es que, miren, yo veo en mi amiga y hermana Astrid precisamente eso. Dios la sigue transformando, como también a mí, a todos nos sigue forjando y transformando, ¿verdad? Pero es cierto eso que dice Astrid, porque se le nota a ella ese brillo de parte de Dios, esa luz de parte de Dios. Y sí es cierto lo que dice Astrid. Cuando nosotros dejamos que el alfarero vaya moldeando este vaso de barro, hermano, se nota y la gente incluso te dice, oye, yo veo algo diferente en ti. Y qué hermoso es, porque nuestro tema es las familias, qué hermoso es que nuestra familia vea en nosotros, y estamos hablando del tema primeramente de humildad, que vea en nosotros que somos humildes. Que a lo mejor si el día de ayer nosotros nos comportábamos con altivez, con soberbia, con orgullo, que vean en nosotros esa humildad. Y sabe que Dios nos hace brillar en donde Él nos envía, en donde Él nos llama. Y qué hermoso es que nosotros seamos ese agente de cambio para bien en nuestras familias. A veces dice uno, es que ¿por qué tengo que cambiar yo? Que cambie X o que cambie Y. Yo soy así. Muchas veces pensamos así. Pero cuando vamos a Dios, venimos a Dios y le decimos, Señor, te entrego mi carácter, te entrego todo mi ser, obra conforme a tu voluntad. Hermanos, Dios empieza a actuar en nosotros, pero tenemos que cederle al Señor el control y dejar que Dios tome el control de todas las cosas. Una de las cosas que yo siempre me pregunto cuando hay una situación difícil y que no sé qué hacer, me hago esta pregunta: ¿qué haría Jesús en este asunto? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué creo yo que haría Jesús en este asunto? Y a veces esa pregunta me confronta muy fuerte, porque lo que yo pensaba hacer era muy diferente a lo que hacía Jesús. Y a veces es una manera de alinearnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos guía en nuestras relaciones personales, nos dice cómo actuar, nos ayuda. Por ejemplo, en esta porción de la Biblia, para los que acaban de conectarse, estamos leyendo Efesios 4, del 1 al 3, y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, a los cristianos de Éfeso, cómo deben de relacionarse entre unos y otros, y les dice, con toda humildad, y nos vamos al siguiente punto, y mansedumbre. Y déjeme, le voy a leer lo que significa mansedumbre. Es una actitud, me encantó lo que significa mansedumbre, actitud de serenidad. Oiga, cuando una persona tiene mansedumbre y esa persona está en medio de una discusión familiar, que ya se pusieron los ánimos así como que un subidito de tono y que todos están discutiendo y que todos están opinando y que hay una inconformidad por ahí, qué importante es que haya una persona mansa, una persona que tenga mansedumbre. Porque miren cómo va a ayudar esta persona que tiene mansedumbre en la familia. Es una actitud de serenidad. Oiga, ¿ha conocido a alguien que en medio de un estruendo de opiniones se mantiene sereno, tranquilo? Dice, tiene autocontrol. ¡Wow! Autocontrol, fíjese. Está claro que está viendo la situación, está escuchando el de acá, está escuchando de allá, está analizando el asunto, pero tiene un autocontrol, tiene serenidad. Y luego dice, refleja una fortaleza interior. ¡Wow! Aquella persona que tiene un carácter que puede dominar su carácter impulsivo, es una persona que tiene fortaleza interior. Y dice, refleja la confianza en Dios. Sí, es verdad, porque una persona que tiene mansedumbre sabe que Cristo tiene el control de todas las cosas.
Hay un salmo que a mí me gusta mucho que dice que el hombre que confía en Jehová no tiene temor de las malas noticias. Me encanta ese versículo porque dice, aunque vengan malas noticias, no se altera, no se preocupa, porque sabe que Dios tiene el control, porque confía en la voluntad de Dios. Entonces, una persona mansa confía en la voluntad de Dios, por eso tiene esa fortaleza, por eso tiene esa actitud de serenidad. ¡Qué maravilloso! Una persona con mansedumbre, hermanos. Hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser mansa, ayúdame a tener esa actitud. Mire, una persona mansa dice que tiene una sumisión a la voluntad de Dios, que obedece la palabra, toma los consejos de la palabra de Dios para su vida y los aplica, no solo los oye, sino que aplica ese consejo para su vida. Es una persona bondadosa, gentil y que respeta. Yo leí todas estas características de una persona que tiene mansedumbre. Yo dije, ¿cómo se necesita en este mundo personas con mansedumbre? Y el Señor nos ayude a nosotros ser personas con mansedumbre. ¿Por qué? Porque dentro de una familia donde a lo mejor alguien tiene un carácter explosivo, un carácter a veces, bueno, hermanos, y es una realidad, en nuestras familias hay personas con carácter totalmente diferente. A veces tenemos un extrovertido, un introvertido, un flemático, un sanguíneo. Tenemos carácter, temperamentos bien diferentes. Entonces, qué hermoso cuando hay una persona que tiene una serenidad, que dice, hey, mira, y que hable con sabiduría. ¡Ay! Gloria a Dios, Dios bendiga a todas esas personas que tienen esas características y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros tener estas hermosas características. Se las voy a repetir. Actitud de serenidad, autocontrol, refleja su fortaleza interior, refleja la confianza en Dios. Es una persona que tiene sumisión a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, es obediente. Es una persona bondadosa, gentil y respetuosa. Esas son las personas mansas. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor nos ayude a ser mansos. Ahí en esas reuniones familiares, tener la sabiduría y Señor, ayúdame a sujetar mi carácter, a tener esa fortaleza interior y reflejarla y ayudar a los demás también. A lo mejor a veces se necesita que alguien regule el ambiente, que alguien baje los temperamentos de los demás y ponga paz. Que nosotros seamos ese agente de cambio, hermanos, pero con sabiduría, no por nuestras fuerzas, sino que el Espíritu Santo nos ayude a hablar con autoridad, a hablar de tal manera que la gente te escuche y te obedezca. Pero no por ti, sino por lo que hay en ti, sino por que tú reflejes a Cristo en tu vida. Y para eso tenemos que tener también un antecedente, ¿verdad? De esa gentileza, de esa bondad, de esa serenidad. Que el Señor nos vaya a nosotros poder dar, ¿cómo se dice? Sembrando ese testimonio en nuestra vida. Porque eso, hermano, genera respeto con la familia. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, compórtense con humildad y con mansedumbre. Fíjense qué hermoso es este consejo que nos está dando para la familia. Y dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué le parece este consejo? Soportándose con paciencia los unos a los otros en las familias. Hay que ser tolerantes, hay que ser empáticos, porque cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente, y no solo en las familias, en todos lados. Tenemos que comprender que cada uno de nosotros tenemos una vida diferente. Yo siempre le decía a mis jóvenes que están en la universidad, porque yo daba clases en la universidad, y decía yo, es que no todos crecimos con las mismas características. Por ejemplo, un muchacho que creció en su familia siendo hijo único,
no tiene el mismo carácter que un muchacho que creció, a lo mejor es el único hombre y tiene puras hermanas mujeres, o es el más chiquito de muchas hermanas mujeres. Es muy diferente. Crecemos diferente, tenemos una formación diferente. No es lo mismo una persona que tiene a papá y a mamá a una persona que creció solo en la calle. Entonces, cada uno de nosotros actuamos conforme nos desarrollamos. En la vida cristiana no todos tenemos la misma madurez espiritual, porque avanzamos de manera diferente, crecimos de manera diferente. A lo mejor unos leen mucho la Biblia, otros no leen la Biblia. Entonces nuestra visión es diferente y nosotros tenemos que entender eso. Hay muchas personas diferentes, no porque yo sea como soy, todo mundo tiene que ser como yo soy. Y tenemos que entender eso. Dice la palabra, sopórtense los unos a los otros. Y cuando nosotros tenemos esa humildad y esa mansedumbre, es más fácil soportar a los otros. Por eso la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro instructivo de vida. Qué hermosos son los consejos de Dios. Y sabe, Dios nos da estos consejos para que tengamos unas buenas relaciones familiares, sociales, dentro de la iglesia, etc. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto, hacerlo precisamente con la ayuda del Espíritu Santo, para que como familia seamos uno, para que haya paz en las familias. Se fija que para que haya paz, cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena. Y qué hermoso es cuando decidimos nosotros ser parte de ese cambio y analizarnos y decir, ¿estoy yo edificando o destruyendo? ¿Estoy yo aportando o no estoy aportando? En nuestra familia, hermanos, necesitamos nosotros poner ladrillitos para ir reconstruyendo lo que se había caído, lo que se había quebrado. Y el Señor nos ha llamado a ti y a mí para ser restauradores. Nos ha llamado para que nosotros seamos esa punta de lanza para restaurar familias, para cambiar familias. Recuerdo yo una amiga mía que está en Chihuahua y ella tenía un matrimonio con problemas, ya saben, sin Cristo a veces la vida es muy difícil. Pero ella un día decidió aceptar a Cristo en su corazón. Y yo recuerdo muy bien, mi amiga Gisela le habló de Cristo a ella. Yo la conocí a ella por mi amiga Gisela. Gisela le presenta a Cristo, ella acepta a Cristo en su corazón y dice, vengan a hacer una célula a mi casa. Empezamos a ir a hacer la célula en su casa, solo con ella. Mi amiga Gisela y yo íbamos a la casa de esta hermana y empezamos a darle el discipulado en esta célula. Y recuerdo que su esposo al principio no quería nada con el Señor, no quería nada con Dios. Y nosotros llegábamos los sábados a las 10 de la mañana a la célula y era la hora en que él salía en su bicicleta a hacer ejercicio. Entonces pasaba por la sala con su bicicleta y no nos saludaba, pasaba enojado y ahí aventándonos la bici, ¿no? Como diciendo, me estorban. Y bueno, él se iba, no nos saludaba. Poco a poco, continuamos nosotros con la célula. Poco a poco, el carácter de ella fue cambiando tanto que ella fue dando testimonio de un cambio verdadero. El cambio de actitud de ella impactó al esposo. Ya después él pasaba con la bicicleta y nos decía, con permiso, disculpen. Ya después nos saludaba y decía, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron. Y pasaba con su bicicleta. Poco a poco la actitud de él fue cambiando, porque la actitud de ella había sido transformada por Dios. Entonces, al cambiar ella de actitud, el ambiente familiar fue cambiando. Orábamos por la salvación de ese varón. Todos los sábados orábamos por él. Y un día, la mamá de él enferma. Él cuidaba a su mamá. Y el día que su mamá enfermó mucho, a él le tocó cuidar a su mamá. Ahí, mientras él cuidaba a su mamá, él tuvo un encuentro con Jesús. Fue un encuentro
maravilloso. Él vio a Jesús ahí al borde de la muerte de su mamá. Él pudo ver a Jesús. Su mamá fue sana, se empezó a recuperar de esa enfermedad y él creyó en Jesús, hermanos, pero a mí me sorprende ese varón, cómo entregó su vida a Dios de una manera pero hermosa. Hasta la fecha, él y toda su casa viven en Cristo. Fueron transformados, esa familia fue transformada. Pero esa transformación empezó por una mujer valiente que le entregó su corazón al Señor y empezó a cambiar su actitud. Lo que ella hacía antes lo dejó de hacer. Ya no gritaba, ya no se peleaba, ella quedaba callada cuando había problemas, guardaba y cuando hablaba con sabiduría. El cambio de ella hizo un cambio en su esposo y el cambio de los padres hicieron un cambio en sus hijos. Entonces hasta ahorita son una familia hermosa, Dios los bendiga de una manera muy especial y el Señor sigue obrando en la vida de esta familia. Pero qué importante es que nosotros hagamos un cambio y seamos punta de lanza, así como ella fue punta de lanza para su familia, para atraer la bendición a su familia. La restauración familiar que Jesucristo hizo, pues empezó con un corazón humilde y manso de nuestra hermana. Así como ese hogar fue transformado, hermanos, Dios quiere transformar nuestros hogares. Dios quiere cambiar el ambiente familiar, pero se necesita un valiente que diga: Señor, aquí estoy yo quiero hacer un cambio, yo quiero transformar mi carácter, te lo quiero entregar para que tú lo moldees conforme a tu voluntad. Hermanos, si Dios empieza a restaurar matrimonios, Dios empieza a restaurar familias, porque Dios es un Dios que une, que restaura, que da vida. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Ese es su trabajo en este tiempo y mire que lo hace con mucho ímpetu a destruir familias, a destruir matrimonios, a destruir la sociedad. Pero hermanos, los que estamos en Cristo confiamos en que Dios transforma, sana, restaura, edifica y quita todo aquello que el enemigo ha venido a destruir. El Señor lo restaura y Él hace cosas nuevas, hermanos. Dios hace cosas extraordinarias. Y en esta mañana, este es el consejo. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué hermoso consejo nos ha dado Dios a través del apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios. Qué hermoso, hermanos. Me gozo en la palabra de Dios porque mire qué bonitos consejos me dio. Yo hoy aprendí, no había visto estas características de mansedumbre. Ya sabía que era mansedumbre, pero hoy como que me quedó muy claro, como que me gustó mucho estas definiciones de mansedumbre. Actitud de serenidad, fortaleza interior, mire qué bonito, ¿verdad? No, a mí me gustó mucho y le pido al Señor que me ayude a tener estas características en mi vida. Oremos, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Tenemos aquí una lista de familias, aquí la tengo. Y vamos a empezar a orar por todas estas familias. ¿Qué les parece si en el nombre de Cristo Jesús hoy oramos por restauración familiar para que el Señor entre en cada corazón de cada miembro de estas familias, desde el más pequeño hasta más grande? El Espíritu Santo empiece a obrar en restauración familiar. Tenemos por aquí a la familia Bujanda Torres, Bujanda Sánchez, Torres Pérez, López Hernández, Aguirre Mata, Torres Quiñones, Sánchez Quiñones, Quiñones Fernández, Meléndez García, Sánchez Meléndez, Tarango Mendoza, Lara Tarango, Tarango Acevedo, Tarango Castañera, Torres Tarango, Mendoza Tarango y Fierro Tarango. Que el Señor se glorifique de una manera poderosa en cada una de estas familias. Si usted quiere que agreguemos su familia,
aquí en la lista, puede ponerlo aquí en los comentarios y agregamos la lista. Todos los días vamos a estar orando por estas familias. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús para que Dios ponga mansedumbre, humildad en los corazones de los miembros de estas familias, que sea Dios obrando con lluvia de bendición sobre los corazones de estas personas, que el Señor obre y traiga esa humildad, que quite todo orgullo, toda altivez en el nombre de Cristo Jesús, que seamos mansos, que no seamos rebeldes, ¿verdad? Que no seamos orgullosos, que no seamos dominantes, ¿verdad? Que queramos que se haga lo que uno quiere, ¿verdad? Sino que el Señor tome el control de cada corazón y conforme a su voluntad, Él vaya forjando nuestro carácter conforme a la voluntad de Dios para cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los consejos que tú nos das a través de la palabra de Dios, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros, Señor, a ser humildes, a ser mansos, Señor, a poder poner un granito de arena en nuestra familia, Señor, para ser siendo agentes de cambio, para que sea transformado el ambiente familiar, para que haya perdón, para que haya restauración, para que haya unidad, Señor, en cada familia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. El enemigo quiere venir a poner desunidad, desunión, Señor. Quiere poner contienda, enojo, ira, malos entendidos, chismes, envidias. Pero, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú cubres todo esto con amor, con sabiduría, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, venga y quebrante toda raíz de amargura, toda falta de perdón en el nombre de Cristo Jesús. Desde lo más profundo, Señor, de las familias, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú vayas quebrantando yugos, pudriendo yugos en el nombre de Cristo Jesús, y que haya una restauración desde el interior de cada familia en el nombre de Cristo Jesús, de manera generacional, Señor. Si ha habido orgullo, falta de perdón, adulterio, tantas cosas, Señor, que el enemigo pone en las familias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ve tú rompiendo yugos, Señor, en este mes de junio, Señor. Oh Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, ve, Señor, haciendo que esas cadenas se vayan pudriendo en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos ver el fruto de la victoria de Jesucristo en nuestras familias con libertad, con restauración, con gozo, alegría y unidad en las familias, Señor. Desde el más pequeñito hasta el más grande, haya libertad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, guíanos y danos a nosotros la sabiduría para dar palabra de consejo sabio conforme a tu palabra a quien lo necesite en nuestras familias, Señor. Te necesitamos. Señor, sin ti no podemos hacer nada, porque eres tú quien transforma corazones, eres tú, Espíritu Santo, quien redarguye en nuestros corazones cuando hay pecado y hay maldad, Señor. Confronta nuestros corazones, Señor, para que entendamos nuestros errores y podamos cambiarlos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Este fue el versículo del día de hoy y los esperamos con el favor de Dios el día de mañana.